La primera columna corresponde al peso y eso, así que del paciente, entonces no hay problema, creo que ahí estamos sin duda. ¿O alguna duda? No. ¿No? Ok, bien, entonces ya quedamos, los kilos son 100 mililitros por kilo de peso, los segundos 50 por cada kilo de peso hasta del 10 al 20, y de ahí en adelante 20 por kilo de peso. Compete el concepto... se me olvidó. Sí, compete el concepto a calorías, que es igual a mililitros. Ok, la última columna, la tercera columna, es el mismo método, nada más que es por hora. Es exactamente lo mismo, pero por hora. Poco lo usamos, pero pueden ustedes tenerlo como idea, es como parámetro. En la práctica, cualquiera de las dos formas es igual, como se acomoden cada uno de ustedes. De esta manera, vemos los líquidos que necesitamos, y ya de ahí vemos los electrolitos que van a ir dependiendo gradualmente del manejo de los líquidos y del metabolismo y de la parte. En la cantidad de agua, habrá que considerar si perdimos antes, como es el caso de diarreas y vómitos, fiebre. Entonces uno tiene que entender eso. Y esta parte del segundo párrafo es importantísimo. Una pérdida del peso corporal mayor al 1% por día, prácticamente de forma aguda, obviamente de forma aguda, se debe a pérdida de líquido. Por eso se repone la cantidad finalmente en gramos, se repone en mililitros, porque lo que se espera es que sea pérdida de líquido extracelular. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un porcentaje de deshidratación con pérdida del 5% de peso, tengo que reponer 50 mililitros por kilo. ¿Sí? Y corresponde a una deshidratación leve. Cuando perdí el 10% de mi peso, el niño de 8 kilos que pesa 7,200 ahora, ¿sí? Reponemos a 100 mililitros y es una deshidratación moderada. ¿Qué es lo que tiene diferente aquí? Como que ya dejó un poquito de orinar, que en esa ya no orina y está taquicárdico. Son datos clínicos. Y una deshidratación severa, el paciente perdió el 15% de su peso, 15 por 100, entonces por eso es esta parte, si vemos el 10%, 10% pues es 100. Por eso este porcentaje se traduce a mililitros en cantidades muy similares. Entonces tenemos que entender de dónde sale este concepto de cambiar a 50, 100 o 150, dependiendo del porcentaje. Igual que la solución glucosada, cuando hablamos de por ciento, con el número lo transformamos a base 100, ¿sí? Aquellas clases por ahí de matemáticas de segundo de secundaria. Y en la severa son 150 mililitros por kilo, y aquí ya tenemos no solo mucosas secas, no solo liguria, ya no solo está taquicárdico, sino está hipotenso y disminuye la perfusión. ¿Cómo evalúo que disminuyó la perfusión? ¿Podría ser con el tiempo de llenado capilar? El llenado capilar es una de las maneras. La turgencia de la piel, la temperatura corporal, me habla que no se está perfundiendo la periferia. Entonces ahorro y mando al centro. Y entonces voy a tener una parte de problemas en la perfusión que me traduce en tegumentos propiamente, ¿no? La temperatura, la piel pastosa, el signo de lienzo húmedo presente, ¿sí? Y el llenado capilar, que normalmente es de 1 a 2 segundos. Entonces, esta parte tiene. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? De verdad, recuerden, vamos ya rápido, ya no regresamos, así que si hay alguna duda, ahorita es el momento. Ok.
Bien, estos son los datos de deshidratación. El diaporama lo van a tener, así que ahí está, son las mismas características. Esta es una clasificación para enfermedad diarreica aguda únicamente en niños lactantes hasta los 2 años de edad. En mayores, en preescolares y escolares, la leve es el 3%, la moderada es el 6% y la severa es el 9%. Por lo tanto, cuando reponemos, ya no reponemos 50 mililitros. En niños mayores repondremos 30 mililitros, 60 mililitros y 9 mililitros. Sí, o sea, si me llega un niño de 6 años de edad que pesaba 20 kilos y de repente llega pesando 17, la carga ya no se la voy a dar a 50. La carga de la severa se la voy a dar a 30 por kilo de peso para pasar en 1 hora, para pasarla de severa a moderada. En este punto de estos 2 renglones de arriba, ¿alguna duda? Bueno, doctor, ¿puedes repetir? A ver, Tania. Perdón, ¿te repito? Sí, por favor. Ok, va. En niños menores de 2 años de edad, que son niños de 11 kilos de peso para abajo, 11 y medio, mi porcentaje de deshidratación, la leve requiere que tenga un 5% de pérdida. Si yo pierdo menos del 5%, no se van a anotar los datos. Si pierdo 3%, todavía no doy datos clínicos. Necesito perder mucha agua, el 5%, el 10% para la moderada y el 15% para la severa. En niños mayores de 2, de 3 años, el preescolar o el escolar, la deshidratación leve se nota con el 3%, la moderada cuando alcanza un 6% de pérdida y la severa un 9%. Entonces, si acá tengo que pasar de una en el lactante para convertir una severa, le pongo 50 mililitros por kilo de peso de carga para transformarla en moderada y ya de ahí calculo mis líquidos. En el caso de un niño mayor, por ejemplo, de 6 años, que pesaba 20 kilos o 21 y llega con 17, ahora únicamente paso 30 mililitros por kilo de peso porque voy de como es, traduce a 30 mililitros la carga y ya no a 50. ¿Queda la idea por ahí, Kania, ya clara? Sí, doctor, gracias. Ok, Naisabet, ¿me podrías explicar lo mismo en tus palabras? Doctor, Sí. bueno, Night nada más nos dijo que no se iba a poder conectar hoy. No nos dijo por qué, creo que tiene problemas. Ah, ok, sí, cierto, ya vi que no estaba ahí. Ok, pues bueno, graben la precisión y para que la consulten, porque esta ya no regresamos, es lo último que vemos de esto. No, Okay. sí, yo estoy grabando, me encargo de Silvio Eduardo, si me comentas quién está, no está tampoco, quién está. Aldo, si me comentas en tus palabras esto. Sí, comentaba respecto al grado de deshidratación que pueda presentar ya sea un lactante o un niño mayor. Y bueno, usted mencionaba que si en un grado severo queremos pasar a moderado, pues administran 50 mililitros, porque hay una diferencia de 5%. Y bueno, en niños mayores, pues serían 30 mililitros. Yo entendí que administra lo que es la diferencia entre los dos porcentajes, porque está sobre 100, más o menos recuerdo. Ok, el concepto nada más del concepto del 5% que se transforma en 50 mililitros, o el 10% que se transforma en 100 mililitros, es porque está en base a por ciento. Y al porcentaje, eso transforma el concepto de que un 5% son 50, o un 3% son 30, o un 6 son 60, o un 8, 80, ¿sí?
porque es nada más exactamente la traducción del porcentaje. Esa pérdida de peso se transforma en por ciento en mililitros. Nada más para saber de dónde viene. La Es cantidad no. parecido a la tabla que nos pasó, doctor, de 5%, 50. Ah, ok, ok. Ok, Sofía, ¿por qué al niño escolar, al niño mayor, le tengo que poner menos líquido? ¿Por qué con menos porcentaje se deshidrata? Perdón, doctor, acabo de entrar hace como 5 minutos y no recuerdo si lo mencionó, pero ¿por qué le tiene que poner menos? ¿Será porque gasta menos agua? ¿Qué se deshidrata con menos? César y después Sergio. Bueno, porque había explicado la vez pasada que un niño que era, entre más crecía, iba reduciendo su porcentaje de agua. Exacto, así de simple. Algo más que ibas a agregarle, Alejandro. Sí, Doc, además de lo que comenta mi compañero César, bueno, Axel, también que la tasa metabólica en niños mayores, ya a partir de la edad escolar, es menor a la tasa metabólica basal de un niño, de un lactante, por ejemplo. Ok, ambas cosas funcionan. Entonces recuerden que nosotros nos deshidratamos con menos porcentaje. Entonces una carga de 50 mililitros por kilo de peso en un lactante se transforma en cargas de 30 mililitros en el niño escolar o incluso de 20 mililitros por kilo de peso en el adulto, ¿no? Entonces esa parte hay que tenerla en la idea porque cuando van viendo estado de choque en el adulto, van a encontrar que los volúmenes de carga rápida son menores. Esto es porque el niño tiene mucha agua. El 70% de su peso es agua. Entonces, hasta que alcanza un porcentaje mayor es como el volumen intravascular se reduce. Cuando yo tengo un 15%, esos 50 son para expandir el volumen intravascular. Con eso ya tengo sangre que está circulando. Entonces, en niños más grandes que tienen menos agua, con menos pérdida, ya tengo que expandir el volumen intravascular. La perfusión está más comprometida. Ok, bien. Continuamos en esta parte. La rapidez con que reponemos líquidos depende del tiempo que tardó en producirse la deshidratación. Esto es importante. Y bueno, habrá que entender que hay pérdidas que siguen. El que yo le ponga un suero a un niño no quiere decir que ya no tiene diarrea. Entonces, las pérdidas agregadas, tengo que cerrar balances y esas... Permítame un segundo. ¿Quieres que te ponga en la cámara para que te vean los alumnos lo que haces? En la mesa. Ok, gracias. Las pérdidas gastrointestinales se reponen con solución salina al medio de lo normal. Se reponemos mitad de cantidad de salina y mitad de agua. Ok, entonces cuando vamos a reponer pérdidas es la mitad de solución salina y la mitad de solución glucosada. Ahí ya nada más es reposición, ya no hacemos cálculo de líquidos como lo que hicieron en la vez anterior. Entonces, los trasudados reflejan composición del espacio intravascular y su contenido como tienen. Si tengo por ejemplo, a nivel peritoneal, si se me acumula líquido, pues tengo que reponerlo con solución fisiológica o con Harman, porque es exactamente la misma osmolaridad vascular que lo que es el líquido peritoneal, por ejemplo, ahí en ese sentido. Las pérdidas radiantes, el poner un niño en una incubadora no pierden sodio, se reponen básicamente con volumen de agua. Esas son cosas como generales. Bien, este cuadro es importante. Tómenle captura de pantalla, lo van a tener, pero esa parte es método para rehidratar. Recuerden, si yo tengo deshidratación severa, le pongo una carga rápida 50 en un lactante y si a la hora ya vi que se recuperó, ya calculo sus requerimientos normales.
Después de que lo recupere del estado de choque, las primeras 8 horas después del bolo llevan la mitad del déficit previo y 1/3 de las necesidades basales por día. ¿Sí? ¿Qué significa la mitad del déficit previo y 1/3 de los requerimientos basales por día, Virginia? Sí, bueno, ¿me escucha? Sí, te escucho. Me repite la pregunta, por favor, es que se entrecortó. ¿Qué significa la mitad, para las primeras 8 horas, la mitad del déficit previo y 1/3 de las necesidades basales? O sea que del todo. Recuerden que siguen en equipo, hagan team de trabajo y en WhatsApp pueden compartir eso y contestan los equipos. O sea, es un concepto de trabajo en equipo. Adelante, sí, dime, Virginia. Bueno, se supone que es la mitad del requerimiento basal, ¿no? A ver, ¿dónde está la imagen? No, la mitad no. A ver, Sofía. Pues de la pérdida que se tiene que calcularse la mitad y de ahí de lo basal que requiera es la mitad de lo que se calcule, ¿no? Para poder recuperarlo y ya posteriormente hacer solo el cálculo basal. No, Emanuel. El déficit previo es distinto a la pérdida. A ver, no te escuché. Dime nuevamente. No te escuché, no te entendí la idea. Adelante otra vez. A ver, Sofía. No, lo mismo que le había yo comentado hace un rato, es que creo que no lo baja hablando. bueno, yo Pero tenía la... Alejandro decía, Dale, no, Ale dile. decía que el déficit previo es diferente a la pérdida. Eso fue lo que yo entendí. Ok, bien. Manuel, sí, dime. Pues bueno, yo le entendí que era, o sea, lo de al día, pues dividirlo, ¿no? O sea, cada 8 horas, eso es lo que se va a intentar reponer en algún punto, y más aparte componer el déficit, por ejemplo, en lo de la deshidratación que nos decía, lo de entre severo a moderado, pues esos 50 mililitros, ¿no? Que, por ejemplo, en el lactante se componían, no sé si eso era a lo que se refería. Sí, casi prácticamente. Cerramos nada más con uno de Daniel, Alejandro, y ya cierro yo para redondear la idea. Adelante. Bueno, yo calcularía primero lo basal que debería de tener el niño, después dividirlo entre 3 y tomar esa lo basal. Y cuánto perdió, y eso de que perdió lo divides entre 2 y tomas la mitad nada más, y esos 2 últimos resultados son las cosas que se tienen que agregar. Ah, bueno, sí, después dividirlo a la mitad. Sí, exactamente. Entonces, hagan de cuenta que tomo la mitad la tercera parte de los requerimientos del día, que es lo mismo que hicieron ustedes en sus cuentas. Lo dividieron entre 3. Eso es lo que requiere todo mundo. Lo dividimos entre 3 para ponerlo cada 8 horas. Pero de lo que nos lleva, de lo que tiene de déficit previo, recuerden que estaba en el 15%, lo cambiamos, le pusimos 50 y se pasó de deshidratación del 15 a deshidratación del 10. Entonces, la primera mitad de eso, la mitad, se la voy a pasar en las primeras 8 horas. Y la tercera parte de lo que de por sí necesita comer, lo que le toca. ¿Sí? Es como cuando ustedes les dan, tus papás, un dinero para que compren algo y dicen, pues sí, pero dame lo de mi semana, es lo de mi semana. Ya lo demás va extra, ¿no? Ya te llevo tu encargo, ¿no? Entonces, en realidad, cuando terminan de pasar 8 horas, nosotros ya debimos haber convertido una deshidratación severa en una leve, porque le puse una carga que me pasó de severa a moderada. En las siguientes 8 horas, la mitad del déficit que hizo que del 10 pasara al 5, y ya me quedan un 5% de deshidratación más sus requerimientos normales. Creo que ahí debe quedar más o menos la idea. Ponemos esto, y entonces esto significa las primeras 8 horas le pongo la mitad del déficit previo, ¿sí? Y lo que le toca de 1/3 necesidades basal al día.
Y después las siguientes 16 horas, que son 8 y 8, la mitad del déficit restante, que sería un cuarto y un cuarto, y los 2/3 de las necesidades basales diarias. O sea, cada 8 horas, si ustedes se fijan, va 1/3 de lo que ustedes calcularon. Para dar el total, ese es un ejemplo nada más, por eso dice 900 ahí. Ok. ¿Alguna duda con esto? Doctor, perdón, es que me perdí al principio, nada más para confirmar. Lo primero que hice del 50% del déficit y 1/3 del basal, ¿es entrando o es ya que el paciente se recuperó de grave a leve, bueno, a moderado? Cuando el paciente te llega en estado de choque, dice la diapositiva, hay muy claro, dice después del bolo. Ah, ok. Ya llegó en estado de choque, ya le puse una carga, ya el paciente ya no tiene 15% de deshidratación, tiene 10. Ok. Y entonces, ahora eso que me queda, las primeras 8 horas lo voy a pasar con la mitad. O sea, si es la mitad de 10, me va a quedar 5. Entonces lo voy a pasar de moderada a leve, y en leve, ese leve lo voy a repartir en el resto del día, que son 16 horas. O sea, un cuarto en las siguientes 8 horas y un cuarto en las siguientes 8. Las necesidades basales, el tercio de necesidades que le quedan, siempre será 1/3 cada 8 horas. Eso no cambia. ¿Sí les queda ahí en este concepto? ¿No hay dudas ya? Sí, doc, gracias. No, ya quedó, gracias. Ok. Entonces, el 15% que es de tercer grado, le paso 50 en 1 hora, y de ahí voy a tener el déficit que me queda. Bueno, este ejemplo de acá lo tiene para un niño mayor, que es del 6. Lo voy a poner en las siguientes horas, pero no le hagan caso a las cuentas porque es como un ejemplo que no tenemos. ¿Con qué lo repongo? Con esto, bueno, con solución de Ringer, con salino, y el destrago, el hemacel, son soluciones para poder expandir volumen en estado de choque. No le hagamos caso a la diapositiva, nada más era para tener una idea de por litro, cuál es la diferencia entre el salino y el Harman. Harman tiene sodio, cloro, potasio, tiene algo de calcio y tiene lactato. ¿Qué es el lactato? Dominique, que no te he escuchado hoy, ¿qué es el lactato? ¿O qué representa el lactato en la solución? Pues es un no sé si sería derivado de la glucosa. No, Ángel Francisco, ¿qué es el lactato? Gabriel, ¿qué es el lactato? ¿O qué representa? ¿Para qué sirve ahí? ¿Alguien que tenga una idea qué es el lactato? Ya. No. En realidad, el lactato es un buffer, es como el bicarbonato. Funciona para poder disminuir la carga ácida que se tiene. A ver, Sergio. Le iba a decir otra cosa, pero bueno, según lo que yo creí, era al contrario, que como es ácido láctico, era un buffer para compensar ¿cómo se llama? Una alcalosis, pero creo que estoy mal. Sí, en realidad, si se fijan el pH, el gran problema que tenemos con la solución salina, y hay artículos que marcan que hay que tener cuidado con esto, que yo le paso un pH de 5. El lactato me permite, y no es ácido láctico, es lactato, me permite dar un pH de entre 6 y 7. O sea, un pH mucho más cercano a lo normal, que son 7,40. Entonces, con el volumen, cuando diluyo la carga ácida, y este lactato me permite compensar un poco, pero sobre todo la solución no es ácida y no incremento la acidosis que está preexistente, sobre todo si el paciente tuviera un problema metabólico. ¿Sale? Entonces lo recomendable, por ejemplo, para los estados de choque serían Harman. el lactato, el Ringer, ok. Yo le pongo Harman. Le voy a poner 4 de potasio, que el riñón va a tener que sufrir tantito, pero en realidad al pasar volumen, el riñón perfunde. Entonces, entre Ringer lactato, que se ideó en la Segunda Guerra Mundial para exactamente revertir los estados de choque. Es el origen de la solución de Ringer lactato.
¿sí? Y la salina es las cantidades que podemos tener isosmolares, es osmolaridad lo que tiene la salina. El Ringer es un poquito menos, ligeramente hiposmolar, pero es más natural, más fisiológica. Es más fisiológica que la fisiológica. Cuando pasamos grandes volúmenes de salina para rescatar a un paciente, podemos causar acidosis. Y eso es algo que tendríamos que considerar, ¿sí? Es algo que tenemos que estar revisando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los electrolitos porque hay que tenerles temor. Si no, no sea que de repente aquí se los coman. ¿Alguna duda del tema? Porque ya terminamos con esto. Sí, doctor, entonces, por No, ejemplo, en caso de que el paciente presente síntomas de acidosis y le pasamos agua de más, ¿lo podemos llevar a un mayor estado de acidez? En caso de que paso ácido, tengo y le pongo, si el paciente no tiene cómo manejarla, puedo generarles un poquito de carga ácida. Si el paciente estaba sano, es un niño sano, le pase lo que pase, el riñón es precioso y compensa. Pero si tengo un paciente que de por sí tiene un daño previo, entonces sí tengo un problema. Si aparte de la gastroenteritis tiene una sepsis, si tengo un proceso de choque séptico y el paciente está cursando con una bacteremia significativa por una salmonela, por ejemplo, una shigella, entonces puedo vérmelas realmente problemáticas. Y uno preferiría Ringer, de preferencia, por esto. Ok, doctor, sí, gracias. Okay. Muy bien. Disculpe, doctor, ¿el mismo procedimiento sería aplicado en situaciones de quemaduras, por ejemplo? El mismo procedimiento podíamos tener al principio para rescatar con el concepto de quemaduras también. Podría quedar similar. Si bien el esquema de quemaduras, el Galveston tiene toda una metodología diferente, ¿no? Habría que revisar propiamente la respuesta. Ok, muy bien. Lo único que me queda de agregar acá es el potasio. ¿Tienen dónde anotar? Porque no puse una diapositiva de eso. Sí, tengo. No requiere mucha ciencia. El potasio se agrega, es un líquido intracelular, es un electrolito intracelular, es un catión y a nivel extracelular tiene pocos volúmenes. Entonces, normalmente lo calculamos de 2 a 4 miliequivalentes por kilo de peso. Si el niño no ha orinado, no ponemos potasio. Cuando el niño ya empezó a orinar, le agregamos potasio a la solución. De 2 a 4 miliequivalentes por kilo de peso por día. Por fodonguera, puedo confesarlo, por fodonguera mío, yo uso 3 miliequivalentes por kilo de peso. Porque me es práctico. Si pesa 8 kilos, le pongo 8 miliequivalentes. Si pesa 7, le pongo 7 y ya no hago más cuentas y quedo. El riñón hace lo demás. Y ajusto cuando me salen mis resultados de laboratorio. Ahí sí debo de ajustar. Pero de entrada le pongo 1 miliequivalente en cada 8 horas. La ampolleta de KCl, de cloruro de potasio, viene la presentación más habitual, que es la ampolleta que viene de 5 mililitros, tiene 4 miliequivalentes por mililitro. Entonces, si un niño tiene 8 kilos de peso, ¿cuántos mililitros de KCl le pondrían calculándolo a 3? ¿Cuántos miliequivalentes dijo que tenía en 5 mililitros el KCl? 24, ¿no? 20 en 5, 4 por cada mililitro. 10 mililitros, 2 ampolletas, 10 mililitros. Una ampolleta, ¿Cada 8 horas cuánto? Cada 8 horas, pues cada 8 horas necesita, perdón. Calculando a las 3. Dijo a 3 miliequivalentes. Serían 2 mililitros cada 8 horas. Bien, se calcula sencillo, no tiene mucho. Son cada 8 horas, es uno por kilo cada 8 horas, entonces son 8. Y cada mililitro tiene 4, pues le pongo 2. Por eso no requiere mucha ciencia calcular potasio. Y eso se lo agregan a sus soluciones, cada 8 horas. ¿Sale?
Hasta clorina. Doctor, ¿ese se agrega a la solución? ¿Ese se agrega a la solución o Sí. se pone aparte en un No, a las Metricet? soluciones. Se agregan las soluciones. Ok. Pero eso es en caso de deshidratación o, por ejemplo, Son mantenimiento, es mantenimiento, siempre se pone, son basales. incluso, bueno, incluso aunque los niveles normales, o sea, después de un laboratorial te dé, ¿tú lo tienes que seguir administrando? No, después del laboratorio tú ajustas todo, sodio, potasio, tú tienes que ajustar en base a tu laboratorio. Pero de forma empírica se Tengo- administran. De forma inicial, porque tú sabes que cuando pierdes cloruros y se pierde potasio en la misma proporción que pues pierdes sodio. Ok, Entonces, vale, gracias, Doc. ¿Sale? ¿Ninguna otra duda? Doc, disculpe, es que dijo un paciente de cuánto, de 8 kilogramos, dijo. Puse el ejemplo de 8 kilogramos. Habitualmente pongo el de 8 kilogramos como ejemplo cotidiano porque es fácil. 8 ¿Cuánto, kilos cuánto, cuánto a, dijeron que era? a 3 Perdón. por kilo. 3 por 8, 24. Entre Sí. 3 a 8. Serían 10 mililitros, ¿no? Cada 8 horas. A ver, sígueme la idea. 8 mililitros, 8 No, kilos porque a 3 por kilo. 3 por Claro. 8, 24. Sí. Como voy a hacer cada 8 horas, lo divido entre 3. Entre 3 a 8. Cada mililitro tiene 4. Ah, es que yo entendí que cada ampolleta de 5 tenía 4 mililitros, ya ahí estaba mi. Ok, bien. Último comentario ahí y anótenlo muy bien, por favor. Anótenlo ahí marcado. Todavía en el mercado y en los hospitales hay alguna vez ampolletas de 10 mililitros. Entonces hay algunas ampolletas de 10 mililitros. Entonces cada mililitro tiene 2. ¿Sí? Ponerle poco potasio pudiera no generar gran peligro. El único peligro es ponerle potasio de más. Si yo pongo potasio de más, aumento el volumen y tengo glucosa, mi potasio va a ir al líquido intracelular y eso pudiera tener problemas graves que pudieran llevar a un paro cardíaco si yo pongo potasio de más. Una solución con glucosa alta y potasio de más hace que el potasio que tengo en excedente lo meta yo a la célula. ¿Sí? Así que hay que tener cautela nada más ahí. Por eso no esperamos hasta que ya está orinando, que metabólicamente ya está bien. Dime, Fidel. Ok, doctora, a manera de resumen, entonces los requerimientos de electrolitos que nosotros vamos a poner va a ser agua, sodio y glucosa, todo en conjunto. Si el paciente no está orinando, ya es cuando no le ponemos potasio, pero en caso de que el paciente comience a orinar, ya es cuando le agregaríamos potasio, que se le agregaríamos en una baja cantidad para evitar que tenga otro problema de tipo pues que le pueda dar el potasio. Ok, correcto. Está bien, Fidel. Sí, Ok. ese es el concepto. Así que a sus ejercicios que hicieron, nada más le agregan el potasio, por favor. Ahí los tienen, lo anotan a su cálculo, nada más para que no lo tengan pendiente. ¿Sale? Ok.
Ok, perdón, ya se ve la presentación de gastroenteritis. No. No, no se ve, nada más soy yo el que... Ya se ve, Doc. Ok, gracias. Ok, bien, vamos a gastroenteritis. A partir de este momento, de aquí en adelante a que terminemos los días de mañana y pasado, y si es la próxima semana, los temas los doy yo. Toman apuntes, notas, les mando los diaporamas, y en cada diaporama van notas agregadas para que ustedes puedan revisar los temas profundamente. Y habitualmente, si hay algo más de bibliografía, se los agrego. Si hay dudas, por favor me preguntan, porque ya no regresamos al tema. Ahorita ya vamos cerrando materia. Ok, a nivel mundial, cada niño tiene 3,5 de episodios de diarrea al año. México va de 2 a 3 episodios promedio, ya hemos bajado. Y habitualmente los niños usan su derecho a tener diarrea y hacen 3 episodios al año, afortunadamente para la consulta pediátrica. La mortalidad en los países en vías de desarrollo son de 650 casos para 100,000 habitantes, y esto es algo que nos sucede en nuestro país, 6.9 por 100,000 habitantes por año. O sea, sí, sigue causando mortalidad la diarrea. Normalmente se traduce como un aumento en el peso de la evacuación, un gasto fecal mayor a 30 gramos por día. Cuando tengo una diarrea de gasto alto, como es Escherichia coli enterotoxigénica, rotavirus o vibrio cólera, yo tengo más de 10 gramos, o como es líquido, o 10 mililitros por kilo de peso por hora. Es una diarrea de gasto alto, y para que lo anoten. Cuando yo tengo una diarrea que alcanza 10 gramos de pérdida por kilo de peso por hora, yo no voy a alcanzar al niño por vía oral y tengo que ponerle solución parenteral para poderlo alcanzar a rescatar. ¿Sí? Esa es una parte que nos queda la idea, porque si no, no tiene caso, olvida suero oral en esos pacientes. Normalmente, en los niños que evacúan más veces, es un aumento súbito en el número de evacuaciones acompañado de reducción de las consistencias, más aguado y más frecuente. Eso es lo que tenemos en la consulta pediátrica. Así como un incremento de su contenido líquido y algunos elementos anormales, como puede ser moco, producto de la inflamación. Recuerden que el tubo digestivo es una mucosa. Puede haber pus cuando hay procesos inflamatorios con penetración de la mucosa y de la lámina propia de la muscular, y sangre cuando en estas partes hay toxinas que evitan los procesos de coagulación, como es el caso de Shigella. Muy variable, el 30 al 70% de los casos de diarrea se identifica algún agente etiológico, pero eso es muy variable, no se puede tener. Ok, este cuadro lo van a tener, es periodo de incubación, es importante tenerlo. Rotavirus va de 1 a 3 días, el sitio donde crece rotavirus es en duodeno y en yeyuno, habitualmente, va mucho a placas de Peyer, hace lesiones en la mucosa, altera la absorción de la lactosa también, destruye enterocitos maduros y hace que tengamos una diarrea de tipo secretor. Es una aparición brusca y rotavirus siempre tiene vómitos al principio. Se le conocía como la enfermedad de los vómitos en invierno. Tiene diarrea, dolor abdominal y fiebre. El tipo de diarrea es secretora osmótica. Hay una carga de electrolitos que van más al tubo digestivo, al lumen intestinal, y entonces el agua sale por arrastre. Dura 5 a 7 días y se autolimita. Estos que dicen la E adelante es Escherichia coli enterotoxigénica, enteropatógena, enterohemorrágica, enteroinvasiva y enteroagregante. La Escherichia coli
es un agente gran negativo presente en el medio ambiente común y corriente, y junto con las amibas, si fuera fosforescente, la luz eléctrica no haría falta en nuestro país. ¿Sí? Es brillante. Varía de acuerdo al tipo de Escherichia coli, que tienen fimbrias. Recuerden sus clases de microbiología. Tiene capacidades de fimbrias, es enteroadhesiva, es enteroadherente, libera toxinas, y dependiendo de esto, la característica del tipo de toxina, de la adherencia o en algunos casos de la invasión a la mucosa, es el cuadro clínico que vamos a tener. Las conocemos por los estudios epidemiológicos, pero en la práctica poco las podemos ver. Entonces vemos, sí, que tienen vómito, fiebre, evacuaciones líquidas, pero sin sangre, la enterotoxigénica, sí, con sangre, la enteropatógena, con dolor abdominal, con fiebre, vómito y sangre y moco, la enterohemorrágica, porque tiene factores de una toxina vero que inhibe la coagulación, ¿sí? Con vómito, evacuaciones con sangre y moco y dolor abdominal, la enteroinvasiva, porque invade la mucosa intestinal y la submucosa, y la enteroagregante, que perdón, por alguna razón me bloquea y no lo puedo alcanzar a ver, pero bueno, son lesiones que normalmente también tienen la misma característica por su mecanismo de acción. Todas estas se autolimitan, todas se autolimitan, nada más que veamos que Escherichia coli puede darnos diarreas de 2 semanas, de 3 semanas, ¿sí? La Escherichia coli enterotoxigénica es la que se ha llamado diarrea del turista, o la venganza de Moctezuma. Le da a todos los que van a la Ciudad de México y comen tacos en la calle, les da diarrea por Escherichia coli, y a los turistas les da muchísimo más. Salmonela, sí, Salmonela tiene capacidad para invadir a tejidos submucosos, producción de enterotoxinas, da fiebre, vómito, evacuación con sangre, y puede ser sin sangre, y la salmonelosis puede causar fiebre tifoidea, y la fiebre tifoidea no tiene evacuaciones diarreicas, es una enfermedad que va a penetrar la mucosa, va a irse a la vía sistémica y no tiene proceso en realidad diarreico. Los cuadros de diarrea por salmonela, que pueden tener evacuaciones con o sin sangre, se autolimitan de 3 a 10 días. La Shigella tiene 4 serotipos: Shigella bondi, Shigella sonnei, Shigella flesnieri y Shigella disenteriforme, que es la que le da el nombre a disentería, que es lo que la gente conoce como disentería, sobre todo en el siglo pasado. Las abuelitas lo conocían muy bien. Tiene un cuadro de 2 a 4 días de evolución, va a ilion y a colon, invade la mucosa, produce toxinas y tiene fiebre, vómito y evacuaciones con sangre, y puede generar, por el tipo de toxinas, cuadros septicémicos y perforación intestinal. Es una diarrea invasiva. Por esta diarrea de Shigella, sobre todo la tipo Disenteriae, por eso se le da antibiótico a las diarreas que tienen evacuaciones con moco y con sangre. Si hay ataque al estado general, si hay fiebre y evacuación con sangre, yo no puedo diferenciar si es una salmonela, una Escherichia coli o una Shigella, y por lo tanto es el cuadro al cual le voy a poder dar antibióticos. Todas las demás se van a autolimitar. Campylobacter jejuni es de 12 a 24 horas, invade mucosas, produce toxinas y hay fiebre, vómito, y puede haber evacuación con o sin sangre, pero hay mucho cólico, hay dolor. Es una diarrea alta, una proliferación en primeros segmentos intestinales, y este tipo de Campylobacter cursa con cólico y normalmente nos da cuando vamos gente que come pescado, los que comen ¿cómo se llama? Sushi, o algunos de ellos pueden tener cuadros más fácilmente por ello. Vibrio cólera es tipo epidémico, es más del adulto, genera una toxina muy similar a Escherichia coli y a rotavirus. Hay vómito, evacuaciones sin moco y sin sangre, impresionantemente elevadas. Pierden líquido los pacientes
de manera muy aparatosa. El último brote que tuvimos de Vibrio cholerae, sí, que fue hace casi 30 años, el más grande del país fue acá en la región de Orizaba, en Palmira, y porque la tasa de agua, en lugar donde se surtía, tenía fuentes que llevaban Vibrio. Al Vibrio cólera le damos tratamiento para disminuir la eliminación de vibriones, ¿sí? Normalmente en los niños podemos usar algunos macrólidos como eritromicina o doxiciclina para poder disminuir la cantidad de vibriones que tira, pero no para tratamiento. El tratamiento es con soluciones parenterales. Escherichia coli y Giardia lamblia son dos parásitos que causan mala absorción intestinal y producen cuadros no tan aparatosos de diarrea, pero sí con moco y puede haber sangre, malestar y no tienen fiebre. Y Yersinia enterocolítica, que tiene esa cualidad de estar en colon, perdón, ahí proliferación, se afecta en mucosas, se autolimita y no requiere tratamiento. Ok. Más de la mitad de los casos infecciosos son virales, rotavirus la mayoría, pero adenovirus que puede compartir cuadros respiratorios, astrovirus, parvovirus, sí, que pueden generar algunos problemas también epidémicos. Calicivirus pueden ser los más comunes que tenemos. Esta es una imagen de rotavirus, esta es otra imagen de rotavirus. Los adenovirus son la segunda causa de diarrea más frecuente en niños. ¿Sí? Existen varios subgrupos, ¿sí? Y varios serotipos. Son diarreas muy aparatosas, acuosas, sin vómito. Rotavirus causa vómito, adenovirus no. Fiebre, precedido de un cuadro respiratorio habitualmente. Se autolimitan. Las virales se autolimitan todas. Los calicivirus es la tercera causa de diarrea de origen viral. Primero rotavirus, segundo adenovirus y tercero calicivirus. Son brotes epidémicos. En pacientes inmunodeprimidos puede observarse presencia de cuadro crónico, pero habitualmente se autolimitan relativamente rápido con cuadros diarreicos, con ataque menor al estado general, diarreas acuosas que huelen mal. Los astrovirus sí son menos frecuentes, habitualmente pueden tener de 2 a 10 evacuaciones en 24 horas, ¿sí? Y pueden coexistir con otros patógenos infecciosos. ¿Sí? Es cuadro que da casi siempre en guarderías o en estancias infantiles. Ok, de los bacterianos ya vimos sus características: Shigella, Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter y Yersinia son los agentes infecciosos más comunes que podemos tener. La mayoría pueden tener por fallas en la higiene y preparación de alimentos. Son flagelados, casi todo el mundo, todos tienen fimbrias o flagelos que permiten la adhesividad. Ese es el Vibrio cólera, que tiene un solo flagelo. Y los parásitos Giardia lamblia, entamoeba histolítica, y ya blastocitosis, Cristoporidium murum, ciclospora, sobre todo estos últimos en pacientes inmunocomprometidos. Giardiasis se encuentra mucho en nuestra región, tiene la cualidad de que vive en duodeno, así que causa cólico al momento del alimento, pérdida del apetito, dolor abdominal, baja de peso, no hay fiebre ni sangrado en la evacuación. Tanto Giardia como entamoeba tienen quistes y eso hace que se confundan en los copros parasitoscópicos. Para Giardia lamblia, el diagnóstico es meter una sondita temprano a las 5 de la mañana y dejar que migre una sonda hasta el estómago y dejar que migre un poco a duodeno, y con el líquido duodenal ahí podemos encontrar cultivos positivos de Giardia. Y a la entamoeba histolítica se pide amiba en fresco. O sea, de la evacuación se hace un examen antes de que se torne quiste el trofozoito, porque el trofozoito es la forma infestante. Podemos comer quistes en unos buenos tacos y evacuar quistes y no tener formas obligadamente parasitarias. Es una cualidad del parásito, del ciclo B.
Las diarreas se pueden producir por inhibición de la absorción intestinal, por aumento de la secreción de agua, por hiperosmolaridad o por invasión de la pared intestinal. Ya lo habíamos visto. Doc, Doc, tiene apagado su micro. Sí, perdón. ¿Me pueden leer el último renglón, el número 4? ¿Alguien lo ve? Porque a mí me toca. Por tránsito intestinal acelerado. Ok. Entonces, estos son los mecanismos de fisiopatología. Todos coinciden en estos mismos cuadros. La parte toxigénica, casi siempre hipersecreción. La hiperosmolaridad también puede darse cuando yo consumo jugos, por ejemplo, muy hiperosmolares, que son 700 miliosmoles, un jugo, un Jumex, por ejemplo, de los jugos para niños, de los Boeing y todo, tiene osmolaridad alta y tengo diarrea, se complica más pérdida por hiperosmolaridad. Sí, y los otros dos son por cuadros bacterianos. Doc, su micrófono otra vez. ¿Alguien tiene la palabra, perdón? Perdón, Doc. ¿Alguien había pedido la palabra? Ah, sí, fui yo. Solo como duda, bueno, la diarrea inducida por vibrio cólera es igual un tipo de diarrea osmótica, ¿no? La diarrea por vibrio cólera es una diarrea secretora. Hay el AMP cíclico, la conversión que hace que se absorba agua hacia la célula, se invierte y se transforma en GMP cíclico. Y entonces ahora en lugar de meter agua, ahora el mismo mecanismo que utilizamos para absorber se utiliza para eliminar. La misma forma la tiene Escherichia coli enterotoxigénica, aun cuando con diferente enzima, que es la que se ve afectada. La que es osmótica es rotavirus, que también afecta un poquito la absorción de agua, es secretora, pero también es osmótica. Pero vibrio cólera es secretora y es un cuadro muy importante de pérdida de agua. Ok, gracias. Ok. Entonces ya vemos las características de toxina, ingerimos el microorganismo o la toxina. Cuando hablamos de esta ingestión de toxina, no tocamos por ahí, pero estafilococo, cuando hay ingestión de esos pasteles de 3 leches y todo que se contaminan, es estafilococo y es toxina estafilocóxica la que tenemos. O cuando ingerimos un microorganismo que coloniza y genera toxinas, bueno, lo que hacemos es que se adhiere, produce líquido, hay inhibición de la absorción y después un mecanismo de secreción. Vibrio cólera, Escherichia coli enterotoxigénica y rotavirus. Las invasivas, ingerimos el microorganismo, coloniza, puede generar algunas enterotoxinas, se adhiere, invade la mucosa, causa inflamación, penetra la mucosa, puede liberar un proceso mediadores de la inflamación, y bueno, lo que vamos a tener es diarrea con moco y con sangre en su momento. Datos claves del cuadro clínico, pues número de evacuaciones, vómito, fiebre, dolor, tipo de diarrea, determinar si existe un problema agregado infeccioso o no, que es lo que tenemos, que la fiebre y el ataque al estado general. Diarrea con sangre, síndrome disintérico que nos preocupa, shigella, pulsan moco, sangre, cólico
pujo y tenesmo y fiebre. La parte de amiba pasa casi lo mismo, pero no hay fiebre, por lo tanto no es bacteriana y no requiere tratamiento con antibiótico. Y el síndrome diarreico con sangre, con moco, pero estado general bueno, que no hay afectación, pues nos hablaría de un cuadro por Escherichia coli no tan severo como Shigella. El diagnóstico por laboratorio solamente para investigación, normalmente no usamos coprocultivo en las diarreas. Sí, lo más que usamos es citología de moco fecal, amiba en fresco y nada más. El coprocultivo solamente en cuadros muy especiales, sí, como recién nacidos, inmunocomprometidos, brotes, pero en el paciente común damos tratamiento empírico. Cuando usamos citología de moco fecal, que es un estudio para ver cuando hay evacuaciones con moco, si hay más de 30 leucocitos polimorfos nucleares, pues nos identifica que podemos tener bacterias, dentro de ellos Shigella. Y si vemos trofozoitos, pues puede ser amibas o yardiasis. El tratamiento normalmente son autolimitados, tenemos que hidratar. Y la base del tratamiento es ofrecer vida suero oral. Normalmente lo usamos con vaso o con cucharadita. Y tenemos que calcular el estado de la deshidratación. Importante, porque es parte del manejo de los casos. Si yo no tengo deshidratación, si el niño no tiene datos clínicos, le doy suero oral para que no se deshidrate. ¿Sí? Ofrezco media tacita en niños menores de 8 meses y una tacita en niños mayores de 8 meses. Bebida suero oral o de cualquier otro electrolito que tengan. Hay que tener cuidado con lo que usamos, tienen que ser pediátricos porque la concentración de sal varía mucho en los electrolitos del adulto. El Gatorade y el Enerplex no son electrolitos, es agua endulzada, es un peligro. Cuando tenemos deshidratación leve o moderada, vamos a poner plan B, que es rehidratar con 100 mililitros por kilo de peso para darlo en 4 horas en tomas fraccionadas de cada 30 minutos. ¿Sale? Este es el plan de hidratación cuando está deshidratado sin estado de choque. No tiene estado de choque. Es leve o moderada. ¿Alguna duda en esto? No. ¿No? Dominique, si le pongo a 100 mililitros por kilo de peso, ¿cuánto crees que tenga de deshidratación el niño? ¿Qué porcentaje? ¿Cómo, Doc? No escuché el principio. Si le doy vida suero oral a 100 mililitros por kilo de peso, ¿cuánto crees que tenga de deshidratación en porcentaje? ¿Qué porcentaje crees que tenga ese paciente? Oh. ¿Alguien que le recuerde a Dominique qué porcentaje de deshidratación tiene un paciente cuando le pongo 100 mililitros por kilo de peso en la vena? 10%. Pero no depende de la edad, ¿no? Bueno, ¿no? Es el 10%. Sí, 10%. está bien, Dominique. ¿Y si es escolar, cuánto? Ya te la compliqué. 9. Ya te la compliqué. No, es el 10%. O sea, nada más la idea es muy simple. Para una deshidratación del 10%, si no tiene choque, le doy primero vida suero oral a la misma cantidad que es la endovenosa. Nada más que acá no clasifico en leve y moderada, porque la leve se me puede hacer moderada en horas. Entonces, todo niño con deshidratación que le voy a dar vida suero oral, a todos los calculo a 100 mililitros por kilo, como si fuera moderada con el 10% de pérdida. ¿Sale? O sea, se agarra parejo para todos. Agarro parejo. Okay. Sí, es como cuando de repente no me contestan y digo, pues está bien, 6 para todos y ahí muere. Parece bien. A su máquina. No, Doc, no sea así, por favor. A su máquina. Esta parte
viene pregunta en el examen. Un paciente de 8 kilos de peso que llega con deshidratación moderada, sí, estando cuál es su primer esquema de tratamiento. Tiene que poner plan B, vía oral. Y después de la segunda pregunta, y si después tiene un gasto fecal de 10 mililitros por kilo por hora, sí, y persiste con deshidratación moderada, ¿qué sigue? Tienen que poner, sí, lo paso a solución endovenosa. O sea, esto es lo que hacemos cotidianamente para evitar muertes por diarrea. No pueden ignorarlo. Entonces, para que lo repasen y cualquier duda después, me pregunten si alguien tiene alguna situación real que se le complique. Plan C ya lo vimos, estado de choque. Le pongo solución calma. Ay, perdón. No, está mal la diapositiva. Perdón, paso 50 mililitros por kilo de peso para pasar en 1 hora. Y lo reconvierto al 10%. No le hagan caso a esa diapositiva, la voy a corregir. Bien. Tratamientos antimicrobianos. ¿A quién le doy antibióticos? Únicamente a cólera, nada más es para disminuir la eliminación de vibriones. Y aquellos pacientes que puedo entender con evacuaciones que tienen moco y sangre, que sospecho de cuadro infeccioso, que haya fiebre. Si no hay fiebre, aun cuando haya moco y sangre, no doy antibiótico, porque puedo seleccionar flora y agravar el cuadro. Yo estoy tratando de pasar las diapositivas, creo que me dice Catalina que ve la misma. Yo sí veo la que pasó, Doc. Sí. Yo también veo cómo va. Okay. Sí. A ver, Catalina, algo con tu... Estamos en dosis de antibiótico. Aún así la puedes cambiar arriba. Aparece la opción para poder estar cambiando las diapos sin que... Afecta a los demás. Sí, sí. Ok. Entonces, para chiquelosis, trimetoprim con sulfa, 10 miligramos por kilo, dividido en 2 dosis, en base a trimetoprim. Norfloxacina, para niños mayores de 12 años. Las quinolonas no se usan en lactantes, ni en preescolares, ni en escolares. Cefixima, que puede usar 8 miligramos por kilo en caso de resistencia al trimetoprim. Otras opciones ya menos comunes. Y para amibiasis y giardias, metronidazol, 15 a 30 miligramos por kilo de peso por día. No hay vacunas para muchos, excepto rotavirus, que damos el cuadro clínico, 3 dosis, pero todas las demás que se han probado en realidad no hemos tenido efecto. Vacuna para rotavirus, 2 tipos de vacunas, dependiendo de los serotipos que protege cada una de ellas. Pero lo más importante es lactancia materna, buena lactación, agua potable, eliminación de excretas, lavado de manos. Y cuando los niños los cambian de pañal, pues lavarse las manos, porque si no los adultos se enferman, sobre todo con rotavirus. Evitar antidiarreicos, porque dan falso sentido de seguridad. Si yo le doy un medicamento para la diarrea y el niño deja de evacuar, no quiere decir que haya dejado de perder líquidos intestinales. Nada más no elimina la evacuación. Evitar antibióticos innecesarios, evitar ayuno que nos llevan a desnutrición, no usar suero si no lo necesito, de preferencia video suero oral y consultas completas. Ingresamos al niño con deshidratación grave mayor al 10%, sepsis, cuando no permite la vía oral, cuando la mamá no se ve capacitada, cuando hay mamás que dices mejor no porque no va a entenderme, fracaso terapéutico en la hidratación oral, pacientes inmunosuprimidos menores de 3 meses de edad que pueden ser riesgosos. Y bueno, normalmente sí es tratamiento de la hidratación oral. Ok, dudas, comentarios.
Pues solo que en el caso de usar antibióticos, por ejemplo, le comentaba en el chat que cuando no se conoce el agente etiológico, pues se opta muchas veces en primera, pues no, por no usar antibiótico, ¿no? Porque muchas veces son de resolución espontánea los cuadros, pero en caso de que se opta por antibióticos, muchas veces se optan por los de amplio espectro, ¿no? Que en realidad puede, como usted lo comentó, agravar el cuadro porque se elimina cierta flora, digamos, que es normal que esté presente. Por ejemplo, en los cuadros de colitis pseudomembranosa por Clostridium difícil, podría ser un caso, ¿no? Entonces se tiene que evitar el uso de antibiótico en medida de lo posible. Sí, normalmente es hidratación oral, medidas higiénicas y se autolimita, excepto que haya fiebre, diarrea con moco y con sangre. Es cuando tenemos. Hola, mi Memo, estoy en clase, me comunico ahorita un ratito. Órale, gracias, te agradezco. Ok, Emanuel. Yo tenía la duda, más o menos, entonces, o en qué situaciones se recomiendan los antidiarreicos o a partir de qué edad, por ejemplo, porque, o sea, como usted dice, ¿no? El uso de estos puede, pues, darnos falsos positivos, ¿no? Si realmente hay una mejora en el niño. Entonces, ¿cuándo están indicados o cuándo lo vamos a administrar? Ok, nuevamente. Niño con diarrea, con fiebre y ataque al estado general, con evacuaciones con moco y sangre. Fiebre, o sea, diarrea, fiebre, moco y sangre en la evacuación y ataque al estado general. Empiezo con antibiótico, pensando en Shigella, por el temor de que pueda ser perforación intestinal por shigellosis. Nada más. Todas las más diarreas no damos. Si hay fiebre pero no hay sangre, no damos tratamiento. Silvia. Ah, sí, doctor. ¿Será que me pueda dar un ejemplo de un esquema de tratamiento empírico para la gastroenteritis, por favor? 8 kilos de peso, a 10 miligramos por kilo de peso de trimetropin con sulfa en base al trimetropin, son 80 miligramos de trimetropin, trae 40 miligramos en 5 mililitros, le doy una cucharadita cada 12 horas. Trimetropin se toma cada 12 horas, por 7 días. Recuerden que fiebre tifoidea no da gastroenteritis, no da diarrea y por lo tanto no está en el tema, que es otro capítulo. Ok. ¿Sale? ¿Ninguna duda? No, de mi parte no, doctor. Ok. Denme 3 minutos, me estiro y devuelvo una llamada y continuamos con el siguiente tema. Ok.
Sí, gracias. En lo que nos reconectamos, ¿alguien tiene alguna duda en lo que los demás? ¿Alguna duda del tema? ¿Algo que genera antes de seguir en al siguiente? ¿Cómo va a estar, por ejemplo, para la prevención, por ejemplo, para las parasitosis? ¿Qué tanto lo recomienda? ¿Cómo va a estar ahí en ese sentido? La parasitosis es relativamente sencillo. O sea, el único punto es que cambiar los estilos de vida de las personas, ¿no? O sea, todo se tramita en una higiene, en una parte muy fundamental, es una higiene, incluyendo quien tiene mascotas. Uno tiene que tener factores de riesgo. O sea, yo no voy a tener parasitosis en un niño de zona urbana que vive en departamento, que es de clase media, menor de 2 años, porque el niño no va a ir a la tierra. O sea, hay uno que otro gourmet de las macetas, ¿no? Que va a la maceta y se atraganta de tierra, se atasca. Ese va a tener lombrices más rápido de lo que tuviéramos. Entonces, dependiendo de la idiosincrasia donde tengo, y ahí voy a evacuarlo, a ubicarlo. Tengo problemas con amibiasis, ¿sabes? Con el recién nacido, porque sí, la amibiasis, desde el tercer día de vida podemos tenerla, ¿no? O sea, tarda 72 horas en el ciclo de la amiba para poder infestar. En un recién nacido que nace y se coloniza porque la mamá tiene amibiasis, pues sí, es un problema, ¿no? La madre pues tiene que prepararse finalmente antes de embarazarse, idealmente para desparasitarse, ¿no? Y todo lo demás es higiene. Y requerimos una exposición importante al parásito para podernos infestar. No nos infestamos con un taquito, ¿no? Porque un pedacito de perejil te trae una amiba. O sea, tenemos que tener una dosis infestante fuerte. El punto de vibrio cólera es que nada más requerimos 4 vibriones. Con 4 vibriones damos un cuadro de cólera. Por eso es el problema cuando cólera da de epidemias. Porque requerimos muy poquito para infectarnos. Pero de amibiasis y todo lo demás no tenemos o sea, requerimos mucho. Entonces, con una buena higiene funcionamos bien. Oiga, a mí hace rato me dio ahí una cosa con lo que había comentado de lo de la leche, por ejemplo, con lo de los pasteles. No sé, hace como año y medio hubo así un brote que se les dio aquí en Songolica, en la que hubo como 100 o 200 personas infectadas entre esas niños por comer un pastel así de 3 leches. No sé si usted estaba por ahí. No en Songolica, pero sí en el hospital cuando llegaron. Sí llegaron de manera masiva, le llamamos código azul cuando es un arribo masivo de pacientes. Y entonces fue un código azul que llegaron niños y adultos, porque creo que era Día del Niño singularmente, y entonces el DIF Ajá, fue un día de niño. El DIF manda a comprar leches, y hoy en día casi es lo que más venden, y se contamina muy fácilmente con estafilococo. Lleva huevo, lleva clara de huevo, y entonces más leche. Eso hace que finalmente fermenten. Todas las bacterias que fermenten crecen ahí como locas. Sí, son así como una orgía bacteriana ahí, realmente. Entonces, crecen muy rápido y liberan toxinas. La toxina es la que causa el cuadro. Entonces no hay que dar antibiótico, hay que hidratar, dejar en reposo la panza, dejan de vomitar, se recuperan y no pasa nada. Les va bien si no hacemos cosas malas. Funciona práctico. También en las campañas, cuando vienen las campañas del PRI, PRD, Morena, todos, que regalan tortas con queso, el queso también fermenta muy rápido y las tortas de queso son buenísimas para causar esos cuadros. Ok, muy bien. Pues bueno, vamos al siguiente. Estoy tratando de compartir mi escritorio. ¿Lo ven ahí? ¿Reflujo gastroesofágico? Sí, Sí, a ver. Ok. Bueno, esta es la otra patología gastrointestinal más frecuente en los niños. Es el escape hacia arriba del contenido del estómago al esófago y aún hasta la boca, que provoca regurgitación, que es lo que vemos más común. Algunas veces no llegan a vomitar, pero sí encuentran lo que sería grumitos en la leche, o el niño de 3, 4 meses, después de que comió ya un buen ratito, al rato se está saboreando en la boca algo, que es leche que regurgitó, no la vomitó, la regurgitó, se llama rumiación, como las vacas,
y es una parte de un reflujo que podemos encontrar en los chicos. Se presentan por relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior con distensión abdominal. El esfínter esofágico inferior todavía no tiene esta parte de curvatura, que hace con la curvatura mayor del estómago, este ángulo de His no está formado correctamente y por eso todavía hay una inmadurez. Y recuerden que el esfínter esofágico inferior, a contrario del píloro, no tiene una buena musculatura que cierre el esfínter. Realmente hacemos una válvula con esta curvatura mayor y el esófago que hace un efecto valvular que cierra y evita que regrese el contenido gástrico. En los niños, los primeros 4 a 8 meses, todavía no hay esta madurez. Entonces, por eso regresan muy fácilmente. Ocurren muy fácil con contracción gástrica o cualquier evento que incremente la presión intraabdominal, incluyendo cuando le ponen el pañal, más a los niños que les ponen venda, que pueden estar funcionando. Sí, esta parte es muy importante y bueno, sí, hay que tenerlo. Wenchis, un favor, clase, te hablo en unos minutitos. Sale. Órale, va, gracias, va. Entonces, cuando se retrasa el vaciamiento gástrico con algún tipo de fórmulas infantiles puede incrementar más. Cuando le ponen atoles, los niños puede aumentar más también, que a veces en niños de zonas pobres funciona así. Entonces, alguna posición cuando el niño lo ponen semisentado, todo dobladito, en las portabebés cuando todavía están muy chiquitos, aumenta la presión y generan problemas. Hay 2 tipos de reflujo, el fisiológico o normal y el patológico. El normal tiene por todo esto que comentábamos, se presenta y de los 6 meses a los 8 desaparece. Es producto de la inmadurez y cuando crece, el niño tiende a desaparecer. Entre que el niño pasa de estar acostado a semisentado y después a posición erguido, en que empieza la dieta y esa dieta le da fibra y permite tener una mayor capacidad de poder un mejor vaciamiento gástrico, una mejor sistema de deglución y la madurez que adquiere el niño en la característica de esta formación de esta válvula que se forma en el cárdiax de trabajo, desaparece el fisiológico. Entonces, todos los niños vomitan, a veces mucho, a veces poco, pero la mayor parte son niños con reflujo fisiológico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, el niño no está bien y produce enfermedad con complicaciones, tiene bajo peso, tiene anemia, tiene episodios de tos, tiene sibilancias, hay algo más, pero habitualmente lo que vemos es un niño que no sube de peso. El pasaje del fisiológico del contenido gástrico hacia el esófago varias veces por día dura en promedio 3 minutos y ocurre siempre en el periodo postprandial. Y la relajación del esfínter esofágico inferior es independiente del proceso de deglución. Si al niño lo tengo en posición supina, así de cúbito supino, si lo pongo boca abajo, le pasa más veces. Singularmente pasa menos durante el sueño. El fisiológico comienza antes de los 3 meses de vida, o sea, al mes, 2 meses de edad, que ya el niño come mucho. Decían las abuelas, vomita porque va a crecer, pues sí, come tanto que el niño empieza a vomitar. La del vómito o regurgitación se presenta, no altera el crecimiento, no sucede en la noche y se le conoce como vomitadores felices, porque son niños gorditos que vomitan porque, decían por ahí un dicho, es que se enlechó, o sea, se atascó de leche y vomita lo que le sobra. Hay que incluir ahí a muchos bebés que por acá se mueven, la mamá le mete el pecho, le mete el biberón y entonces sobrecarga las tomas de leche. Se resuelve entre los 6 y 18 meses de manera espontánea, gradualmente dejan de ir vomitando y les va bastante bien. En los niños mayores, el reflujo patológico tiene dolor retroesternal, pirosis, sensación de quemadura y vómitos. Los síntomas asociados a reflujo patológico es un niño que no solo vomita, sino llora. Llora más de 3 episodios intensos al día, tiene vómito recurrente asociado a mal progreso de peso, rechaza el alimento, tiene trastornos del sueño. O sea, porque no puede dormir, lo despierta. El niño está irritable y cuando está despierto está enojado. ¿Sí? Puede tener estridor o periodos de episodios. Estas siglas ALTE son episodios de apnea
transitoria durante el sueño porque regresa, hay un broncoespasmo, porque el contenido gástrico va hacia tráquea y eso puede tener problemas. Puede tener síntomas respiratorios como tos o sibilancias recurrentes. Y habitualmente lo vemos en posición de Sandifer. ¿Alguien me puede decir cuál es la posición de Sandifer? ¿Alguien que recuerde la posición de Sandifer? Es una posición en donde el cuello se echa para atrás, se estira hacia atrás, ¿sí? Y cuando se estira hacia atrás y hacia arriba, se hace un arco, el niño en la espalda. Lo que intenta es con el cuello, cuando lo jala, jalar el esófago de abajo y formar la válvula que no tiene. Es un esfuerzo intuitivo del niño por formar una válvula relativa a nivel de lo que sería el cardias, en la curvatura del estómago, traccionándolo. Sí, dime, Dominique. Bueno, entonces eso lo van a hacer como que a propósito y, o sea, eso siempre va a ser un signo de que tienen ese tipo de, esa falta de válvula, o es como... El Sandifer es un dato acompañante, pero no es obligado. Hay niños que pueden tener hipertonicidad y de repente y no tener Sandifer, pero si juntas varias cosas, entonces el Sandifer ya como que apoya totalmente el reflujo. Okay. Ok. Bien. Perdón. Perdón. Ok, entonces, hay niños que podemos encontrar, sobre todo ya los mayores de 1 año de edad, que tienen vómitos, regurgitaciones, que pueden tener broncoespasmo. No todo lo que sirve es asma, pueden confundirse con asma, o pueden tener disfonía. Escurre tanta carga ácida que se tornan disfónicos. Y hay un 6% de neumonía, de las neumonías recurrentes, de niños que tienen neumonías recurrentes que pueden ser por diferentes causas, que se asocian a reflujo patológico. Hay niños que tienen episodios de otitis media recurrente secundario al reflujo. La disfagia, obviamente, y la erosión dental, que pueden estar presentes con el reflujo gastroesofágico, sobre todo en niños con parálisis cerebral infantil, porque a los parálisis cerebral infantil, a los prematuros, al bajo peso, tónicos, el reflujo se presenta más comúnmente. Cuando un bebé llora mucho y regresa algo de leche, tenemos que tener preocupación por problemas de la alimentación, ¿sí? Que no puede ser, o no deglute bien, o no toma suficiente leche porque la mamá no tiene mucho y llora. Alergia a la proteína de la leche de vaca se asocia a reflujo. Puede haber infecciones de vías urinarias, que el cuadro infeccioso y febril se acompaña de vómito, regurgitación, o alteraciones del vínculo entre la mamá y el bebé, que genera estrés y genera llanto en el lactante, o exposición al tabaco. No todos los niños que tienen llanto intenso tienen reflujo. Entonces podemos tener niños que no tienen reflujo en esta parte y hay que investigarlos bien. Les comento el caso. Tengo un paciente ahorita de 6 meses de edad que le está yendo muy bien. Es un niño que viene de Ciudad Cerdán, de Puebla, y empezó a las 2 semanas de vida con problemas digestivos, con llanto, con episodios intensos muy importantes, con vómitos, con regurgitaciones, con periodos de ahogamiento que tenía, tanto que tuvimos que ingresarlo para poder observar qué es lo que pasaba. Yo pensando en mala técnica de alimentación de repente en la familia, le hicimos un esofagograma, una serie de tránsito intestinal alto, se documentó un reflujo, pero el niño, a pesar de tener medicamento y tratamiento para el reflujo, persistía
¿sí? Y al momento de cambiarla a una fórmula semielemental, una extensamente hidrolizada, en ese momento se corrigió totalmente el cuadro. Entonces, el tratamiento funcionó para el reflujo, pero en realidad lo que estaba en el fondo era una alergia a la proteína de la leche de vaca. El niño no tenía eczema, no tenía datos de dermatitis, no silbaba, no tenía nada, y el único cuadro fue presencia de irritabilidad y vómitos importantes. Y el estudio marcaba de rayos X que tenía reflujo, pero además del reflujo tenía alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, no hay pacientes que sean exclusivamente diabéticos o exclusivamente hipertensos, ¿sí? O exclusivamente infección de vía urinaria. Los pacientes pueden tener de muchas cosas y uno tiene que tener el cuidado de decir, debo seguir un plan mental de qué es lo que voy haciendo para buscar la causa, y a veces hay que decirle a la mamá, téngame paciencia, ¿sí? Porque necesitamos hacer un pestizaje, ¿sí? Gradual hasta encontrar qué es lo que aqueja al niño, ¿no? Entonces, esta parte es importante. Ok, entonces los episodios de llanto pueden ser un problema para diagnosticar reflujo gastroesofágico, ¿sí? El lactante que vomita, los vómitos y la regurgitación, cuando tenemos baja ganancia de peso, nos indican un riesgo de reflujo. Pero si tengo infección de vía urinaria, las infecciones de vías urinarias cursan con fiebre y con vómito, y a veces puede haber bacteriurias asintomáticas en la cual no hay fiebre, y el niño está cursando con bacterias en vía urinaria, sobre todo aquellos que tienen alteraciones estructurales de la vía urinaria, que requerimos hacer identificar el problema para corregirlo, ¿sí? Y entonces tenemos que sospecharla cuando no tenemos datos para reflujo. Entonces, no todos los niños que vomitan tienen reflujo. Hay niños que tienen alteración de la motilidad o niños que tienen alguna membrana en el antro. Ya me tocó un caso con un pacientito con membrana antral, y cuando se hizo la introducción de la sonda para hacer el estudio dinámico, resultó que ahí se rompió la membrana y funcionó muy, muy bien. Alergia a la proteína de la leche de vaca, y si el niño sigue con llanto y sigue vomitando, probablemente tenga que ir al gastroenterólogo, pero la mayor parte de las veces vamos a encontrar la causa antes. El niño que no quiere comer, tiene infecciones, puede ser causal de infección de oído, infecciones gastrointestinales son frecuentes, trastornos de la deglución que algunos pacientes tienen, problemas del vínculo afectivo entre la mamá y el bebé. Recuerden que la depresión postparto es importante. Algunas enfermedades metabólicas que no se encuentran, en los niños que no le hicieron tamiz metabólico o que el tamiz fue incompleto. Las acidemias, todas las acidemias que son enfermedades por atesoramiento, cursan con rechazo al alimento y vómito, ¿sí? Y bueno, en niños mayores que tienen regurgitación, vómito y dolor, considerar enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cuándo sospechamos de reflujo como problema? Si el niño no crece, no aumenta de peso, si es irritable, si tiene llantos nocturnos, si genera pirosis, dolor abdominal, el niño se aqueja de dolor abdominal epigástrico, ¿sí? Y cuando tenemos tos nocturno o sibilancias acompañando, podemos sospechar, sí, que podemos tener un reflujo que a lo mejor fue subdiagnosticado. ¿Qué necesitamos hacerle a los niños de estudio? La mayoría son fisiológicos y no les hacemos nada, los vigilamos y son medidas generales, pero le hacemos pHimetría porque la medición del pH gástrico y gastroesofágico nos puede correlacionar los periodos de reflujo gastroesofágico. Es un estándar de oro, ¿sí? La serie gastrointestinal superior, esofagograma, que es una actividad dinámica, permite detectar la normalidad anatómica, que pueden generar problemas como estenosis pilórica, malrotación intestinal, estenosis esofágica, páncreas anular o hernia de Moschalek, que no la anoté acá, dentro de ellos que están factibles en estos problemas. En los pacientes que requieren endoscopía son aquellos que cursan con procesos inflamatorios persistentes, y pues vamos a descartar esofagitis, trastornos de esófago de Barrett.
sobre todo niños que ya llevan cuadros crónicos, infecciones por citomegalovirus, que podemos generar procesos inflamatorios en mucosa esofágica. Y el gamma gástrico está indicado cuando tenemos trastornos de vaciamiento gástrico retardado. Signos de alarma en el niño que vomita: vómito contenido biliar porque ya no es reflujo, sangrado gastrointestinal, tampoco reflujo, fiebre, tampoco reflujo, la hepatosplenomegalia que habla de infecciones, tampoco, signos neurológicos que pueden ser parálisis cerebral infantil, distensión abdominal y sospecha de enfermedad metabólica. Permítame conectarme porque se me está acabando la batería. Tratamiento: espesar la fórmula o fórmulas de proteínas hidrolizadas y cambio de posición para el amamantamiento y el bebé. Posiciones de... hay algunos, hasta unas sillas para niños vomitadores o pequeños adaptadores, adaptaciones de la cama que permiten dar un semifogle en el bebé y que permite que disminuya el riesgo de presencia de vómito. Pueden ayudarnos. El espesamiento de la fórmula no ha demostrado ser una utilidad. Inhibidores de bomba de protones que podemos utilizar, por ejemplo, el omeprazol, que es el más común, el lansoprazol, exomeprazol. Si pueden ayudar los síntomas para cuando hay esofagitis, no sirven para el reflujo, ayudan a quitar la esofagitis, que podemos estar secundario a esto con el dolor que puede tener el niño. Habrá que recordar que disminuyen el pH gástrico y con eso incrementan el riesgo de gastroenteritis, que es un peligro. Los procinéticos como la dromperidona, por ejemplo, la cisaprida, se manejan transitoriamente. Lo usamos poco, la metoclopramida, que puede ayudar al vaciamiento gástrico. Solamente se usan en niños con reflujo ya demostrado, porque algunos de ellos pueden ser tóxicos, como la cisaprida, que ha demostrado riesgos para alteraciones electrocardiográficas con su uso, pero es una herramienta que puede auxiliar un poco al tratamiento. Lo más importante en el niño con reflujo no patológico es el tratamiento en el hogar, y el patológico, que no es grave, alimentar con porciones de menor volumen, no estarlo moviendo ni sangoloteando ni doblándolo después de comer, ayudar a que repita, que saque el airecito suavemente, reclinándolo para que la cabeza quede más arriba que los pies, para que el gas salga y no se lleve la leche. No apretarlo de la panza, de la pancita, porque pobrecito, no solo el niño incomoda que nos aprieten la panza después de comer. Y tener paciencia, porque es un proceso lento de corregir. ¿Cuándo necesitan cirugía? Solamente en las formas muy graves, cuando ya demostramos por endoscopía, pH-metría, que tenemos esofagitis, pudiéramos apoyarnos con cirugía antirreflujo. Hay estudios que indican que la cirugía no disminuye la posibilidad de que tengamos un reflujo gastroesofágico. ¿Cuándo lo mantenemos a un tercer nivel? Si persiste acidez recurrente después del tratamiento, si los síntomas se van empeorando, si el niño pierde peso o tiene poca ganancia, o si hay alguna complicación como neumonías recurrentes o procesos inflamatorios. Entonces, conclusión: la mayor parte de lo que tenemos que hacer es acompañar a la mamá con medidas básicas, sencillas en el hogar para poder mejorar, y a veces podemos auxiliarnos de alguno de los medicamentos procinéticos o de espesar la fórmula, aun cuando sabemos que la mayor parte de los niños van a autolimitar el cuadro en periodos de 8 meses a año y medio máximo, ¿sí? Entonces, desde encontrar al reflujo patológico desde el principio con un niño que no sube de peso, que tiene cuadros de tos, de sibilancias, de infecciones recurrentes, esa es la intención. A ese tenemos que buscarlo para dar un tratamiento de seguimiento más intenso. Ok. ¿Alguna duda? Sí, Doc, esto que nos presentó, ¿se puede consultar en la GPC? En la guía de práctica clínica. Está pegadito a la guía de práctica clínica. Ok, gracias, Doc. La patológica puede tener una resolución espontánea.
La patológica puede mejorar al paso del tiempo porque el reflujo es mucho mayor en el lactante porque el niño está acostado la mayor parte del tiempo. Una vez que empieza a mejorar y cambia de dieta, la patológica, muchos que son leves, el cuadro está sin problema. Si solamente los que son graves, los que afectan el crecimiento ponderal en el niño, los que tienen infecciones recurrentes o neumonías, ahí tendríamos que ir a incluso a correcciones quirúrgicas para mejorar la función del esfínter. Ok. ¿Alguien, alguna otra duda o comentario? Sí, doctor, Ok. en el caso de las enfermedades por reflujo, ¿por qué se provoca la sibilancia? O sea, ¿qué componente tiene el contenido ácido que provoca que se dé una reacción del músculo lisobronquial? Es que es sencillo, es una función muy irritativa. El niño tiene una regurgitación, parte del contenido gástrico va hacia vía respiratoria, hacia tráquea, y lo que tenemos es ácido. Y entonces, finalmente, esa cantidad que llega al músculo genera edema, no genera constricción. Genera espasmo laríngeo, pero no genera broncoespasmo, genera edema. O sea, prácticamente está broncoaspirando, ¿no? Sí, prácticamente broncoaspira. Ok, doctor. ¿alguna otra duda? Tiene apagado su micro, Doc. Luego digo a Sofía que se está transformando con esas cejas y pestañas rizadas. Tienes pinta de que ya te dijeron que está verde el estado de Veracruz. No es cierto. Está naranja. No te vayas a ir de No, calle. es que me mandaron al mandado y pues dije, voy a aprovechar. Ok, bien. ¿Alguna duda más? Ya no del tema, más que nada tenemos una duda en equipo con relación a lo de la entrega de los trabajos que ya tenemos. Pues el doc dijo que para enero, ¿no? ¿Cuál duda tenía? Bueno, es que nosotros ya casi estamos por terminar, nada más que, bueno, nosotros queríamos ver si ahí le teníamos que agregar, por ejemplo, lo del interrogatorio por aparatos y sistemas. O sea, porque bueno, yo sé que en la consulta normal, o sea, sí haces esto en busca de otras cosas, para hacer un diferencial, o para sacar otros datos que a lo mejor no te dan bien los padres, ¿no? O así. Pero yo sentía que para este proyecto, pues no estaba como que acorde ponerlo, porque pues realmente todo lo vas a encontrar, es pues una exploración de rutina, ¿no? Entonces no sé usted, Doc, si se tenga que agregar o no. De ahí en fuera yo creo que ya todo lo demás está. La interrogatorio por aparatos y sistemas en realidad hay que hacerlo siempre. Mm. Porque en realidad, si tienes de consulta, porque viene con un cuadro respiratorio de repente, y todos los datos son para aparatos respiratorios, obviamente, cuando vas a aparatos y sistemas en aparatos respiratorios, pues das una repasadita por si acaso algo al papá se le olvidó a nosotros, ¿no? Sí, pero de repente dice, oiga, ¿y su niño come bien? ¿Y tiene apetito? ¿Sí? ¿Y cómo se comporta? ¿Y no tiene irritabilidad? Oye, y no tiene dolores de cabeza, no se cansa, no le duelen las piernas. O sea, ¿qué otra patología oculta puede haber que de repente no nos las dijeron? Porque el papá lo que quiere es que le quites la gripa y que se pueda el papá volver a trabajar sin problemas, ¿no? O sea, ¿qué tiene? ¿Qué le doy? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y cuánto me cuesta? Y uno tiene que encontrar si hay algo oculto. Entonces, en teoría no tengo inconvenientes que me digan interrogado y negados. Pero lo importante es que acostumbremos la mente a interrogarlo, porque eso es lo que te encuentra al paciente, que hay algo oculto y que no lo has visto, ¿no? Entonces,
Como aquí, yo creo que lo que no va a haber es padecimiento actual. Pues padecimiento actual no aplica, no está enfermo. ¿Sí? Lo demás, pues sí, una interrogadita es importante, ¿no? ¿Cómo está? Ahorita Ajá, ya lo conocen. bueno, yo creo que a lo mejor, por ejemplo, en nuestro caso, por ahí encontramos a lo mejor pie plano, algunos problemas con la visión y por ahí un problema con el cierre de la mordida de la niña. Pero de ahí en fuera, o sea, no encontramos nada más. Entonces supongo que nada más, por ejemplo, dependiendo de dónde es, por ejemplo, boca, lo reportamos y todo lo demás lo vamos preguntando y negado, ¿no? O sea, nada más para que esté ahí plasmado, ¿no? Exacto. Ok, gracias, Doc. Este caso, Doc, en cuanto a los videos, o sea, no recuerdo si dice el número y de qué le gustaría que fueran los videos. Y ya tenemos varios, pero no sabemos cuántos ni cuáles subir. ¿has oído hablar de Britney Spears? Sí, Doc. Uy, ¿que de qué me gustaría? Bueno, O sea, pero del paciente, doctor. ok. No, en realidad, los videos o las fotografías fortalecen aquellas áreas donde tuvieron que documentar algo. Entonces, tú puedes documentar, como estabas viendo, pesé y medí, y ahí está, pesé y medí bien. ¿Sí? Seamos sinceros, los primeros videos de peso y talla eran casi al ojímetro, ¿no? Déjame ver como, no, yo creo que como que está chaparrito. No, sí se ve gordito. O sea, bien pesados, bien medidos, ¿no? Entonces, de repente hay cosas que pueden documentarlas. Con fotografías puede ser más que suficiente. Y no todo. O sea, tanto como sea necesario que digan, de repente algo del desarrollo y les pasé los videos de Mariano, ¿no? Ok, te documento un momento de la vida de Mariano y digo, ok, esto tiene tal edad, hace esto y esto está bien y hago, le falta acá, ¿no? Después de lo que vieron ustedes a Mariano, les llené el tanque al hijo y a mi hermana que está con ellos para decir, ¿cómo es posible que no esté hablando bien? O sea, que tenga un manejo de 5 palabras a su edad, ¿no? O sea, no me preocupa lo que hace bien, me preocupa lo que no hace en desarrollo. Ahí es donde me preocupa, lo que se está quedando atrás. Entonces, esa parte es donde documentan, nada más. ¿Alguna otra? Doctor, yo tenía otra pregunta. Bueno, es que igual la niña a la que estaba revisando, tiene la misma edad que Mariano. Ajá. Sí, tiene 1 año, 7 meses, 8 meses, pero ella solo maneja 4 palabras. Mamá, papá, mío y no. Es todo lo que dice. Y ya después de eso no habla. Pero consigue lo que quiere. Sí. O sea, y tampoco canta, no baila, solamente grita, pero no sabía qué consejo darle a su mamá porque me Recuerden que hace. ahorita lo que necesitamos es que documenten muy bien eso para que construyamos los consejos juntos. Yo espero un comentario de ustedes que digan esto y esto tiene, y me gustaría pensar que podemos fomentar tal estrategia. Y bueno, la idea es que lo revise yo y le diga, ok, sí, creo que podríamos tener esto, ¿no? Tal o cual cosa. ¿Algo más? ¿Algo más? Ok, bueno, entonces la pregunta es, ¿hasta qué día tenemos actividades directas aquí en clase para que yo me dosifique? Pues en teoría creo que es hasta el 17, ¿no? Porque viernes es 18 y nosotros tenemos clases hasta el jueves. De hecho, Doc, le íbamos a preguntar si sí queda nada más el trabajo para el 10 o va a cambiar la fecha. ¿Cuál trabajo? Este trabajo. ¿De qué estamos hablando, doctor? Quedamos que lo podíamos dejar en enero sin problema. Okay. Ustedes deciden. A partir de ahorita pueden empezar a entregar el trabajo. ¿Sí? Y regresando a clases, ahí el primer día ya lo debo de tener.
Ok. El último día para entregar, el primer día que regresamos en la universidad de actividades. Que no sé qué día es, Doc. ¿Es el 3? No. No, es el 7, creo, ¿no? recuerdo. Bueno, lo checamos. Ok, gracias, Sí, doctor. es el 7 de enero. El 7 de enero regresamos. Pero sí, ahorita en diciembre nuestro último día es el 17. 17 de diciembre. Ok, bueno, entonces sigo revisando. Mañana empezamos con problemas respiratorios, ¿sí? Y para ir avanzando. Y bueno, finalmente el mecanismo va a ser muy similar al de hoy. Yo voy dando temas. Les voy dejando. Mañana vemos neumonía, bronquiolitis y laringotraqueitis. Ok, Doc. Si no alcanzamos a ver los tres, el otro lo dejamos para jueves. Me dejan un poquito más tranquilo, voy menos apresurado para cerrar lo de respiratorio, ¿sí? Mañana para con calmita y poder irnos la próxima semana a ver procesos infecciosos que están ahí, exantemáticas, vía urinaria, que es lo que nos está quedando pendiente dentro de los temas, ¿no? Ok, listo. Bueno, pues gracias, muy buena tarde, pásenla bonito. Espero que Hasta luego, Doc. Gracias, Doc. mandado. Igualmente. Hasta luego. Cuídese. Bye.